Y es noticia del día con relación a la epidemia ese golpetazo en la mesa de las autoridades europeas. Ya lo escuchabais en el informativo. Han dicho basta a Gran Bretaña porque la tercera suministradora de vacunas, la empresa AstraZeneca de Oxford, pretendía no proporcionarnos las vacunas que teníamos contratadas. En la disputa ayer entre la Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca estaban los partidos españoles muy pendientes y concretamente la eurodiputada de Ciudadanos, doña Soraya Rodríguez, que estoy yo buena. Soraya, muy buenos días. Buenos días. Bueno, parece que ha habido ahí una polémica muy dura que Europa ha subrayado. Bueno, la verdad es que estábamos exigiendo la transparencia de los contratos que la Comisión había firmado con todos los laboratorios, con 6 laboratorios europeos y estadounidenses, desde el principio, desde el año pasado. Pero el anuncio de un incumplimiento flagrante, que era lo que ha planteado AstraZeneca a pocos días antes de su autorización, ha hecho necesario que se hiciera público el contrato y que pudiéramos conocer el alcance y la implicación que suponía el incumplimiento de este laboratorio. Vamos a describírselo a la gente porque ha saltado el papel ayer, efectivamente, con tachaduras sí, por la cuestión de la confidencialidad, pero parece que ya han tenido los eurodiputados acceso a los papeles que se habían firmado. Sí. Tenemos el contrato finalmente con AstraZeneca fue hecho público. Es verdad que manteniendo importantes zonas de oscuridad que estaban tachadas, e incluso páginas enteras. Pero bueno, la tecnología ha hecho también que muchísimas partes tachadas hayan podido verse. Ahora realmente son pocos los elementos que están entre en algunos párrafos que no conocemos. Ahora entremos en lo que hemos descubierto. Sí. ¿Por qué se mantienen confidenciales estos contratos? Claro, eso te iba a decir, Cristina, que a mí me gustaría señalar que cuando se habla de confidencialidad, se entiende que con una empresa farmacéutica, con un laboratorio, aquellos datos confidenciales pueden ser aquellos que afectan, ¿no?, a su propia competitividad o investigación en curso, por lo tanto, a elementos de sus patentes o elementos de la propiedad intelectual de la empresa. Pero claro, esto ha sido una vergüenza porque se ha estimado que elementos confidenciales eran el precio, las cantidades compradas, los plazos de entrega estipulados y el régimen de responsabilidades establecidas entre las partes. Eso no es elemento confidencial, eso es puro oscurantismo porque es la columna vertebral del contrato. ¿Y qué temen las autoridades europeas? ¿Escándalo por el precio? Cosas. No, vamos a ver, el precio realmente prácticamente ya lo conocíamos porque como el precio se paga, una parte lo paga la Unión Europea y otra parte lo pagan los Estados, pues más o menos lo que es la dosis por ejemplo, de AstraZeneca, pues ya más o menos lo sabíamos, ¿no? Entre lo que paga la Comisión y lo que paga el Estado miembro. 2 euros, tengo aquí exactamente y te lo puedo decir ahora, lo tengo aquí. Uh-huh. Pero claro, y esa era una pregunta que nos hacíamos, ¿por qué? ¿Por qué consideramos confidencial el precio de dosis unitaria? Porque claro, ahora que se ha publicado el contrato, vemos que AstraZeneca, que ha recibido 336 millones para acelerar la investigación de algo que es necesario para acabar con esta pandemia, dinero público, y en fin, reestructurar sus centros de producción para poder producir en masa, millones y millones de dosis, los 2 centros que tiene la Unión Europea, va a suministrar la vacuna, digamos, sin beneficio económico, porque estamos ante un caso de pandemia, y lo que establece el contrato es que a partir del 1 de junio AstraZeneca ya no está obligada al precio estipulado en el contrato, sino que puede ella fijar el precio, porque considerará que la pandemia ha acabado. Fijaros, en fin, fíjense, ¿no?, los oyentes que me están escuchando, qué locura. Sí. Una pandemia mundial solamente existe cuando la OMS dice que estamos en pandemia mundial. Uh-huh. Bueno, pues en este caso es una compañía farmacéutica la que decidirá ella, de forma unilateral, que ya se acabó la pandemia a partir del 1 de junio
y podrá estipular y fijar de forma unilateral el precio. Claro, por eso el precio estaba oculto. En fin, no sé, ¿recuerdan ustedes aquel que dijo he vencido al virus y se fue a casa? Sí. Pues bueno, algo similar, ¿eh? Claro, esto sí que es una vergüenza, ¿no? Por eso tenían oculto el precio, no porque supiéramos que ahora la dosis puede costar 2,50, 2,70, 3,20, entre lo que pague la Comisión y los Estados miembros, sino por lo que escondía eso, que era que a partir del 1 de junio el precio, la fijación unilateral del precio lo puede hacer la farmacéutica. Y ahora que sabemos el motivo del escándalo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tomar alguna acción contra la Comisión? Bueno, vamos a ver. Ahora hay dos cosas, Cristina, importantes que se han desvelado tras la publicación del contrato, que eran dos elementos en los que se escondía, se ocultaba AstraZeneca para el incumplimiento. Esto creo que es muy importante porque la Comisión Europea y los Estados miembros que sí conocían el contrato y aceptaron que fuera secreto han sido víctimas de este secretismo, ¿no?, pedido precisamente por las farmacéuticas. Se decía dos elementos fundamentales. AstraZeneca decía, no puedo cumplir con las dosis comprometidas porque tengo un problema en mi planta de producción de Bélgica. Y como en el contrato dice que para Europa solamente es la producción de mis plantas de Bélgica, pues no puedo cumplir. Eso, bueno, ha mentido de forma flagrante porque sí que hay un párrafo, el 5.4, expresamente dice que el compromiso de las dosis que se entregarán a la Unión Europea provendrá de todas sus plantas en Europa, las dos dentro del territorio comunitario y las dos en Reino Unido. Lo pone entre paréntesis, así como, si fuera necesario, de plantas instaladas fuera del territorio europeo. Con esa cláusula, AstraZeneca, los directivos de AstraZeneca se atrevieron a decirnos que era una cuestión de mala suerte y que como tenían ese problema no nos llegarían nada más que 17 millones de dosis en el primer trimestre. Por lo tanto, eso ha quedado claro, que no es así, que AstraZeneca ha mentido y que tiene obligación de cumplir. El otro elemento cierto que la Comisión decía, ustedes se han comprometido a una cantidad de dosis clara en el primer trimestre, no queda tan claro, porque sí que es cierto que cuando se habla de las obligaciones temporales de las partes en el contrato, AstraZeneca decía que no se habían fijado cantidades concretas, sino que se había hablado de comprometer los mejores esfuerzos. A mí cuando lo dijo permíteme, ¿no? Cuando lo dijo el CEO de AstraZeneca, yo dije, bueno, eso no puede ser. Yo nunca he visto un contrato en mi vida donde tú pagues 3 millones de euros o 3.000 euros al mes para que alguien se comprometa con sus mejores esfuerzos a darte algo. No. Nunca es así. El contrato siempre exige un objeto cierto, una casa, un trabajo, unos objetivos. Pero, sin embargo, cuando hemos visto el contrato, hemos visto que es verdad. Hasta 15 veces, tanto cuando se habla de aceleración de la investigación como de la entrega de las dosis, se habla de los mejores esfuerzos o de esfuerzos razonables por parte de la compañía. Este es un objeto jurídico indeterminado que al que se puede acoger la compañía. En todo caso, sí que hay un calendario de entregas, viene al final. A mí me extrañó que estuviera tachado. En fin, con los mecanismos del PDF y de tal, hemos visto que ese calendario lo que establece. Sí que establecía no 80 millones de dosis, más de 80 millones, 100 millones de dosis en los 3 primeros meses. Luego parece ser que se rebajó a 80 en conversaciones aparte con la Comisión, pero sí que es cierto que el calendario es indicativo. Entonces, ahora mismo estamos en condiciones de exigirles que den un número de dosis absolutamente, adecuado en relación a lo pactado inicialmente. Y si no, pues adoptar medidas, desde luego que vengan de cualquier planta. No nos importa si tiene un problema en la producción de una planta europea. Oiga, usted que usted me lo trae de donde pueda producirlo. Y, adoptar todo tipo de firmeza para tener las dosis cuanto antes. Muy brevemente, España ha tenido que detener la vacunación en varias comunidades autónomas por falta de suministro. ¿Esto está pasando en todos los países o la han tomado especialmente con nosotros?
No. Está pasando en todos los países porque la Comisión, la Comisión ha negociado y ha firmado contratos en nombre de los 27 Estados. Pero una vez que establecemos la dosis que tiene que llegar a la Comisión, se establecen entregas concretas a cada Estado miembro en virtud de su población. Por lo tanto, esta situación afecta a toda Europa. Ahora, cambiando de tema si me permites perdona, Cristina, una matización que aquí sí que es importante, que a mí me ha llamado mucho la atención. Si los calendarios eran indicativos, si no se habían fijado plazos de entrega mensuales o semanales, ¿cómo es posible que los distintos gobiernos, en este caso en el nuestro, el Ministerio, el de Sanidad, no avisara e informara de todo este extremo a las comunidades autónomas que tenían que poner en marcha sus campañas de vacunación? Avisarles en qué condiciones estaban pactadas las entregas, tanto con Pfizer, que no lo conocemos, pero imagino que será similar a y el de Moderna, máxime cuando estábamos hablando de 2 dosis. ¿Qué mínimo que decir? Tenemos una garantía indicativa de entrega. Reserven ustedes la segunda dosis a las personas que están poniendo la primera, porque esto está pactado en estas condiciones. El no pactar un calendario de entrega claramente claro, estipulado, cuando estamos hablando de 2 dosis, a mí me parece muy serio, pero me parece aún muy grave que los distintos gobiernos, no lo sé qué han hecho otros, pero si sabemos que es lo que ha hecho el nuestro, no informara de estos exactos términos a los responsables autonómicos de poner en marcha la campaña de vacunación. Y esto sí que me parece ciertamente relevante e importante. Muy rápidamente le pido brevedad, 2 cosas. Quizá todo este desorden tiene que ver con el hecho de que el ministro de Sanidad español ha tenido que dejar el cargo y se ha ido a las elecciones catalanas. Se van a celebrar los comicios dentro de 2 semanas, según dijo allí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con EPIs para los vocales de las mesas, con liberalización de las restricciones para los mítines, de manera que la gente pueda asistir, con franjas horarias para que vayan los contagiados y las personas enfermas de COVID. Es una cosa un poquito surrealista. ¿Usted qué opina? Pues mira, brevemente, Cristina, desde aquí, desde Bruselas, en el que estamos todo el día con esto, en fin, yo estoy en la Comisión de Sanidad, no puedo comprenderlo. Me resulta ciertamente exotérico. Ayer vi una foto en la prensa nacional que me parece que es la mejor fotografía, ¿no?, que puede hacer la radiografía de la disociación entre lo que se vive por parte de la política y la política en Cataluña con la realidad de la crudeza de una pandemia, ¿no? Esa foto en un mitin donde presos que han salido de esta forma estaban siendo aclamados, pero yo creo que refleja esto que tú acabas de señalar. Estamos ante una realidad durísima, Cristina, durísima. La preocupación enorme por las variedades de las mutaciones del virus, las respuestas que tanto la Agencia Europea del Medicamento está haciendo rápidamente, evaluando para ver si las vacunas las cubren, para poder tener el número de dosis, porque el virus avanza más rápido que nuestra capacidad de vacunación. Estamos en un momento extremo. La pandemia no ha pasado. La pandemia está mostrándonos una de las caras más duras. Y ninguna política responsable, ningún político responsable podría tener ahora nada en la cabeza, ninguna prioridad que no fuera luchar con todos los medios frente a esto. Por eso, perdóname, pero no puedo entenderlo. Y me parece de una enorme irresponsabilidad. Doña Soraya Rodríguez, su partido, Ciudadanos, presenta malas perspectivas. De acuerdo con las encuestas que se hicieron públicas ayer, pues obtendría 12-13 escaños de los 36 que obtuvo la última vez con una rotunda victoria. Por mucho que no nos fiemos de las encuestas, que es lo que nos dicen siempre los políticos, ciertamente las perspectivas de Ciudadanos no son buenas. Bueno, yo creo que, la verdad, no estoy en el día a día de la política catalana ahora ahí, pero efectivamente hay varias encuestas. La encuesta, esto es siempre lo que decimos, ¿no?, los políticos, cuando la encuesta definitiva será el día del resultado. Pero a mí, si me permites, Cristina, si quisiera decir una cosa. Yo, como muy bien sabes, dejé el Partido Socialista y me acerqué al proyecto de Ciudadanos por el cambio sustancial
que el Partido Socialista había dado en la política territorial, por la consideración de los elementos sustanciales, ¿no?, que hacían entrar en una dinámica de comprender, de establecer que España estaba formada por naciones y que no sabíamos muy bien qué entidad. Yo siempre he defendido que España era una nación descentralizada, y desde luego por posicionamientos contra los que he tenido que luchar dentro del Partido Socialista y luego fuera. Desde luego recuerdo muy bien aquella vez en la que incluso el Partido Socialista catalán dijo que ellos creían en el derecho a decidir, y tuvimos que... Por lo tanto, creo sinceramente que ante esta situación tremenda, terrible, que se vive en Cataluña desde hace muchos años, Ciudadanos surgió como una alternativa claramente constitucionalista para defender la idea sustancial, que es a partir de la cual podemos hacer políticas, defender lo que somos, defender la España, la unidad territorial de España, defender la España como nación, y a partir de ahí poder construir. Y creo que es hoy, tanto en el momento como en el que surgió, como el que hoy, la opción clara de el constitucionalismo que puede articular una salida y una solución a este conflicto. Por lo tanto, espero y deseo que el constitucionalismo pueda salir adelante, y desde luego que no volvamos a estos gobiernos del independentismo ni de tripartitos, que esto, en fin, de aquellos. Por lo tanto, en fin. Muchísimas gracias a doña Soraya Rodríguez, candidata eurodiputada de Ciudadanos, en esta mañana de COPE.